Capítulo 1. La destrucción de Jerusalén. Si conocieras, aun tú, a lo menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están escondidos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán con trincheras, y te sitiarán, y te pondrán cerco por todas partes, y te derribarán a ti, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 42 al 44. Desde la cima del Monte de los Olivos, Jesús miró a Jerusalén. Bella y pacífica era la escena que se extendía ante él. Era la temporada de la Pascua, y de todas las tierras los hijos de Jacob se habían reunido allí para celebrar la gran fiesta nacional. En medio de jardines y viñedos, y verdes laderas salpicadas de tiendas de peregrinos, se elevaban las colinas escalonadas, los majestuosos palacios y los enormes baluartes de la capital de Israel. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: me siento como reina y no veré dolor, tan hermosa entonces, y considerándose tan segura en el favor del cielo, como cuando, siglos antes, el juglar real cantó: hermosa por situación, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión, la ciudad del gran rey. Salmo 48, 2. A la vista estaban los magníficos edificios del templo. Los rayos del sol poniente iluminaban la nívea blancura de sus paredes de mármol y brillaban desde la puerta dorada, la torre y el pináculo. La perfección de la belleza rezaba, el orgullo de la nación judía. ¿Qué hijo de Israel podría contemplar la escena sin un escalofrío de alegría y admiración? Pero muchos otros pensamientos ocuparon la mente de Jesús. Cuando se acercó, miró la ciudad y lloró sobre ella. Lucas 19, 41. En medio del júbilo universal de la entrada triunfal, mientras las palmas se agitaban, mientras los alegres hosanas despertaban los ecos de los cerros y miles de voces lo declaraban rey, el Redentor del mundo se vio abrumado por un dolor repentino y misterioso. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, cuyo poder había conquistado la muerte y llamado a sus cautivos de la tumba, estaba llorando, no por un dolor ordinario, sino por una agonía intensa e incontenible. Sus lágrimas no eran para él mismo, aunque sabía muy bien hacia dónde tendían sus pies. Ante él yacía Getsemaní, el escenario de su agonía que se acercaba. La puerta de las ovejas también estaba a la vista, a través de la cual durante siglos habían sido conducidas las víctimas para el sacrificio, y que habría de abrirse para él cuando fuera llevado como cordero al matadero. Isaías 53, 7. No muy lejos estaba el Calvario, el lugar de la crucifixión. Sobre la senda que Cristo iba a andar pronto, caería el horror de una gran oscuridad a medida que hiciera de su alma una ofrenda por el pecado. Sin embargo, no fue la contemplación de estas escenas lo que proyectó su sombra sobre él en esta hora de alegría. Ningún presentimiento de su propia angustia sobrehumana nubló ese espíritu desinteresado. Lloró por los miles de Jerusalén condenados a causa de la ceguera y la impenitencia de aquellos a quienes vino a bendecir y salvar. La historia de más de 1000 años de especial favor y cuidado guardián de Dios, manifestada al pueblo elegido, estaba abierta a los ojos de Jesús. Allí estaba el monte Moria, donde el hijo de la promesa, una víctima que no opuso resistencia, había sido atado al altar, emblema de la ofrenda del Hijo de Dios. Allí se había confirmado al Padre de los fieles la alianza de bendición, la gloriosa promesa mesiánica. Génesis 22, 9 y 16 al 18. Allí, las llamas del sacrificio que ascendían al cielo desde la era de Ornán habían desviado la espada del ángel destructor, primera de Crónicas 21, símbolo apropiado del sacrificio y la mediación del Salvador por los hombres culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, la había deseado para su habitación. Salmo 132, 13. Allí, durante siglos, los santos profetas habían pronunciado sus mensajes de advertencia. Allí los sacerdotes habían agitado sus incensarios, y la nube de incienso, con las oraciones de los adoradores, había ascendido ante Dios. Allí se había ofrecido diariamente la sangre de los corderos inmolados, apuntando hacia el Cordero de Dios.
Allí Jehová había revelado su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí reposaba la base de esa escalera mística que conectaba la tierra con el cielo, Génesis 28:12, Juan 1:51, esa escalera por la que descendían y ascendían ángeles de Dios y que abría al mundo el camino hacia el lugar santísimo. Si Israel como nación hubiera preservado su lealtad al cielo, Jerusalén habría permanecido para siempre, la elegida de Dios. Jeremías 17:21-25. Pero la historia de ese pueblo favorecido fue un registro de reincidencias y rebeliones. Se habían resistido a la gracia del cielo, abusado de sus privilegios y menospreciado sus oportunidades. Aunque Israel se había burlado de los mensajeros de Dios, y menospreciado sus palabras, y abusado sus profetas, segunda de Crónicas 36:16, él aún se había manifestado a ellos, como Jehová Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, y abundante en bondad y verdad, Éxodo 34:6, a pesar de los repetidos rechazos, su misericordia había continuado sus súplicas, con más que el amor misericordioso de un padre por el hijo de su cuidado, Dios había enviado a ellos por sus mensajeros, levantándose de madrugada y enviando, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Segunda de Crónicas 36:15. Cuando la amonestación, la súplica y la reprensión habían fallado, les envió el mejor regalo del cielo, es más, él derramó todo el cielo en ese único don. El Hijo de Dios mismo fue enviado a suplicar a la ciudad impenitente. Fue Cristo quien había sacado a Israel como una hermosa vid de Egipto. Salmo 82.8. Su propia mano había echado fuera a los paganos que tenía delante. La había plantado en un cerro muy fértil. Su cuidado de guardián lo había cubierto. Sus sirvientes habían sido enviados para nutrirlo. ¿Qué más se podría haber hecho a mi viña, exclama, que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:1-4. Aunque cuando esperaba que diese uvas, dio uvas silvestres, sin embargo, con una esperanza todavía anhelante de fecundidad, vino en persona a su viña, por si acaso podía salvarse de la destrucción. Él cavó alrededor de su vid, él lo podó y lo acarició. No se cansó en sus esfuerzos por salvar esta vid de su propia plantación. Durante 3 años el Señor de la luz y la gloria había entrado y salido entre su pueblo. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, vendando a los quebrantados de corazón, poniendo en libertad a los atados, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. Hechos 10:38, Lucas 4:18, Mateo 11:5. A todas las clases por igual se dirigió el llamado lleno de gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Aunque fue recompensado con mal por bien y odio por su amor, Salmo 109:5, él había seguido con firmeza su misión de misericordia. Nunca fueron repelidos los que buscaban su gracia. Un vagabundo sin hogar, el oprobio y la penuria, su destino diario, vivió para atender las necesidades y aliviar las aflicciones de los hombres, para suplicarles que aceptaran el don de la vida. Las olas de misericordia, rechazadas por esos corazones obstinados, regresaron en una marea más fuerte de amor compasivo e inexpresable. Pero Israel se había apartado de su mejor amigo y único auxiliador. Las súplicas de su amor habían sido despreciadas, sus consejos despreciados, sus advertencias ridiculizadas. La hora de la esperanza y del perdón pasaba rápidamente, la copa de la ira largamente diferida de Dios estaba casi llena. La nube que se había ido acumulando a través de siglos de apostasía y rebelión, ahora negra de dolor, estaba a punto de estallar sobre un pueblo culpable, y aquel que era el único que podía salvarlos de su destino inminente había sido menospreciado, abusado, rechazado y pronto sería crucificado. Cuando Cristo sea colgado en la cruz del Calvario, el día de Israel como nación favorecida y bendecida por Dios terminará.
La pérdida de incluso un alma es una calamidad que supera infinitamente las ganancias y los tesoros de un mundo, pero cuando Cristo miró a Jerusalén, la condenación de toda una ciudad, de toda una nación, estaba ante él. Esa ciudad, esa nación, que una vez había sido la escogida de Dios, su peculiar tesoro. Los profetas habían llorado por la apostasía de Israel y las terribles desolaciones por las cuales fueron castigados sus pecados. Jeremías deseaba que sus ojos fueran fuente de lágrimas, para poder llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo, por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. Jeremías 9:1 y 13:17. ¿Cuál fue, pues, el dolor de aquel cuya mirada profética abarcaba, no años, sino edades? Contempló al ángel destructor con la espada levantada contra la ciudad que por tanto tiempo había sido la morada de Jehová. Desde la cumbre del monte de los Olivos, el mismo lugar que luego ocuparon Tito y su ejército, miró a través del valle hacia los atrios y pórticos sagrados, y con ojos empañados por las lágrimas, vio, en perspectiva aterradora, los muros rodeados de huestes extrañas. Escuchó el paso de los ejércitos que se preparaban para la guerra. Escuchó la voz de las madres y los niños que pedían pan en la ciudad sitiada. Vio su santa y hermosa casa, sus palacios y torres, entregados a las llamas, y donde una vez estuvieron, solo un montón de ruinas humeantes. Mirando a lo largo de los siglos, vio al pueblo del pacto esparcido por todos los países, como restos de naufragios en una playa desierta. En la retribución temporal que estaba a punto de caer sobre sus hijos, él vio solo el primer sorbo de esa copa de ira que en el juicio final ella debe vaciar hasta las heces. La piedad divina, el amor anhelante, se expresaron en las lúgubres palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus gallinas debajo de sus alas, y vosotros no queréis? Oh, si tú, nación favorecida sobre todas las demás, supieras el tiempo de tu visitación, y las cosas que pertenecen a tu paz. He detenido al ángel de la justicia, te he llamado al arrepentimiento, pero en vano. No son simplemente los siervos, los delegados y los profetas, a quienes has rechazado y desechado, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruido, solo tú eres responsable. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Mateo 23:37, Juan 5:40. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, y que se apresuraba a enfrentar los juicios retributivos de Dios. Las aflicciones de una raza caída, oprimiendo su alma, arrancaron de sus labios ese clamor extremadamente amargo. Vio el registro del pecado trazado en la miseria humana, las lágrimas y la sangre, su corazón se conmovió de infinita piedad por los afligidos y dolientes de la tierra, anhelaba aliviarlos a todos. Pero ni siquiera su mano podría hacer retroceder la marea de la aflicción humana, pocos buscarían su única fuente de ayuda. Él estaba dispuesto a derramar su alma hasta la muerte, para poner la salvación al alcance de ellos, pero pocos vendrían a él para que pudieran tener vida. La majestad del cielo en lágrimas, el Hijo del Dios infinito, turbado de espíritu, postrado de angustia. La escena llenó todo el cielo de asombro. Esa escena nos revela la excesiva pecaminosidad del pecado, muestra cuán difícil es la tarea, incluso para el poder infinito, de salvar a los culpables de las consecuencias de transgredir la ley de Dios. Jesús, mirando hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño similar al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos fue su rechazo a Cristo, el gran pecado del mundo cristiano sería su rechazo a la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en el cielo y la tierra. Los preceptos de Jehová serían despreciados y despreciados. Millones en esclavitud al pecado, esclavos de Satanás, condenados a sufrir la segunda muerte, rehusarían escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Tremenda ceguera. Extraña obsesión.
2 días antes de la Pascua, cuando Cristo había salido por última vez del templo, después de denunciar la hipocresía de los gobernantes judíos, salió de nuevo con sus discípulos al monte de los Olivos y se sentó con ellos en la ladera cubierta de hierba que dominaba el ciudad. Una vez más contempló sus murallas, sus torres y sus palacios. Una vez más contempló el templo en su deslumbrante esplendor, una diadema de belleza coronando el monte sagrado. 1000 años antes, el salmista había magnificado el favor de Dios hacia Israel al hacer de su santa casa su morada, y en Salem está su tabernáculo, y su morada en Sión. Él escogió la tribu de Judá, el monte de Sión que amó, y edificó su santuario como palacios altos. Salmos 76, 2, 78, 68 y 69. El primer templo se había erigido durante el período más próspero de la historia de Israel. El rey David había reunido grandes cantidades de tesoros para este propósito, y los planos para su construcción fueron hechos por inspiración divina. Primera de Crónicas 28, 12 y 19. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, había completado la obra. Este templo fue el edificio más magnífico que el mundo jamás haya visto. Sin embargo, el Señor había declarado por medio del profeta Ageo acerca del segundo templo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Ageo 2, 9 y 7. Después de la destrucción del templo por Nabucodonosor, fue reconstruido unos 500 años antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que había regresado de un cautiverio de toda la vida a un país desolado y casi desierto. Entonces había entre ellos ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraron en los cimientos del nuevo edificio, que debe ser tan inferior al anterior. El sentimiento que prevaleció es descrito con fuerza por el profeta: ¿quién queda de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo lo ves ahora? ¿No es a tus ojos como nada en comparación con eso? Ageo 2:3, Esdras 3:12. Entonces se hizo la promesa de que la gloria de esta última casa sería mayor que la de la primera. Pero el segundo templo no había igualado al primero en magnificencia, ni fue santificado por aquellas señales visibles de la presencia divina que pertenecían al primer templo. No hubo manifestación de poder sobrenatural para marcar su dedicación. No se vio ninguna nube de gloria para llenar el santuario recién erigido. Ningún fuego del cielo descendió para consumir el sacrificio sobre su altar. La Sequina ya no moraba entre los querubines en el lugar santísimo, el arca, el propiciatorio y las tablas del testimonio no se encontraban allí. Ninguna voz sonó desde el cielo para dar a conocer al sacerdote que preguntaba la voluntad de Jehová. Durante siglos los judíos se habían esforzado en vano por mostrar dónde se había cumplido la promesa de Dios dada por Ageo. Sin embargo, el orgullo y la incredulidad cegaron sus mentes al verdadero significado de las palabras del profeta. El segundo templo no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia viva de aquel en quien habitaba la plenitud de la deidad corporalmente, quien era Dios mismo manifestado en carne. El deseado de todas las naciones ciertamente había llegado a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñaba y curaba en los atrios sagrados. En la presencia de Cristo, y solo en esto, el segundo templo superó al primero en gloria. Pero Israel había apartado de ella el don ofrecido del cielo. Con el humilde maestro que había pasado ese día por su puerta dorada, la gloria se había ido para siempre del templo. Ya se cumplieron las palabras del Salvador: vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Los discípulos se habían llenado de asombro ante la predicción de Cristo de la destrucción del templo, y deseaban comprender más plenamente el significado de sus palabras. La riqueza, el trabajo y la habilidad arquitectónica se habían gastado libremente durante más de 40 años para realzar su esplendor. Herodes el Grande había prodigado en él riquezas romanas y tesoros judíos, e incluso el emperador del mundo lo había enriquecido con sus regalos.
Macizos bloques de mármol blanco, de tamaño casi fabuloso, enviados desde Roma para este fin, formaban parte de su estructura, y a estos los discípulos habían llamado la atención de su maestro, diciendo: «Mira qué clase de piedras y qué edificios hay aquí». Marcos 13:1. A estas palabras, Jesús dio la respuesta solemne y sorprendente: «De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada». Mateo 24:2. Con el derrocamiento de Jerusalén, los discípulos asociaron los eventos de la venida personal de Cristo en la gloria temporal para tomar el trono del imperio universal, castigar a los judíos impenitentes y romper de la nación el yugo romano. El Señor les había dicho que vendría por segunda vez. Por lo tanto, ante la mención de los juicios sobre Jerusalén, sus mentes volvieron a esa venida, y mientras estaban reunidos en torno al Salvador en el Monte de los Olivos, preguntaron: «¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?». Verso 3. El futuro fue misericordiosamente velado de los discípulos. Si en ese momento hubieran comprendido plenamente los dos hechos terribles, los sufrimientos y la muerte del Redentor, y la destrucción de su ciudad y templo, se habrían sentido abrumados por el horror. Cristo les presentó un bosquejo de los eventos prominentes que tendrían lugar antes del fin del tiempo. Sus palabras no fueron entonces totalmente comprendidas, pero su significado debía ser revelado a medida que su pueblo necesitara la instrucción que allí se da. La profecía que pronunció fue doble en su significado. Mientras presagiaba la destrucción de Jerusalén, también prefiguraba los terrores del último gran día. Jesús declaró a los discípulos que escuchaban los juicios que caerían sobre el Israel apóstata, y especialmente la venganza retributiva que vendría sobre ellos por su rechazo y crucifixión del Mesías. Señales inequívocas precederían al espantoso clímax. La hora temida llegaría repentina y rápidamente, y el Salvador advirtió a sus seguidores: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas». Mateo 24:15 y 16, Lucas 21:20 y 21. Cuando los estandartes idólatras de los romanos fueran colocados en la Tierra Santa, que se extendía a algunos estadios fuera de los muros de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo encontrarían seguridad en la huida. Cuando se vea la señal de advertencia, los que quieran escapar no deben demorarse. En toda la tierra de Judea, así como en la misma Jerusalén, la señal de huida debe ser obedecida de inmediato. El que esté en la azotea no debe bajar a su casa, ni siquiera para salvar sus tesoros más preciados. Los que estaban trabajando en los campos o en los viñedos no deben tomar tiempo para volver por la prenda de vestir exterior que han dejado a un lado mientras deberían estar trabajando en el calor del día. No deben dudar un momento, no sea que se vean envueltos en la destrucción general. En el reinado de Herodes, Jerusalén no solo había sido grandemente embellecida, sino que mediante la construcción de torres, murallas y fortalezas, que sumaban a la fortaleza natural de su situación, se había hecho aparentemente inexpugnable. El que en este tiempo hubiera predicho públicamente su destrucción, como Noé en su día, habría sido llamado alarmista enloquecido. Pero Cristo había dicho: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo 24:35. A causa de sus pecados, la ira había sido denunciada contra Jerusalén, y su obstinada incredulidad hizo segura su condenación. El Señor había declarado por medio del profeta Miqueas: «Oíd esto, os ruego, vosotros cabezas de la casa de Jacob, y príncipes de la casa de Israel, que aborrecéis el derecho, y pervertís toda equidad. Edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus cabezas juzgan por salario, y sus sacerdotes enseñan por salario, y sus profetas adivinan por dinero, pero se apoyarán en el Señor, y dirán: ¿no está el Señor entre nosotros? Ningún mal puede venir sobre nosotros». Miqueas 3:9-11. Estas palabras describieron fielmente a los habitantes corruptos y santurrones de Jerusalén.
mientras pretendían observar rígidamente los preceptos de la ley de Dios, estaban transgrediendo todos sus principios. Odiaban a Cristo porque su pureza y santidad revelaron su iniquidad y lo acusaron de ser la causa de todos los problemas que les habían sobrevenido a consecuencia de sus pecados. Aunque sabían que él no tenía pecado, habían declarado que su muerte era necesaria para su seguridad como nación. Si le dejamos así, dijeron los líderes judíos, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. Si Cristo fuera sacrificado, podrían volver a ser un pueblo fuerte y unido. Así razonaron, y estuvieron de acuerdo con la decisión de su sumo sacerdote, que mejor sería que muriera un solo hombre a que pereciera toda la nación. Así, los líderes judíos habían edificado Sión con sangre y Jerusalén con iniquidad. Miqueas 3:10. Y, sin embargo, mientras mataron a su Salvador porque él reprendió sus pecados, tal era su justicia propia que se consideraban a sí mismos como el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor los librara de sus enemigos. Por tanto, continuó el profeta, por causa de vosotros Sión será arada como un campo, y Jerusalén se convertirá en montones de ruinas, y el monte de la casa como las alturas de un bosque. Verso 12.